Alejandro había despertado temprano, como siempre, para preparar el desayuno de Isabel. Sabía que ella no lo apreciaría, que apenas miraría su plato mientras revisaba su celular y bebía el café con prisa, sin siquiera mirarlo a los ojos. A pesar de eso, él mantenía la rutina, convencido de que, en algún momento, su esfuerzo valdría la pena. Colocó la taza en la mesa y se quedó de pie frente a ella, esperando algún gesto, alguna palabra que rompiera la barrera invisible que existía entre ellos. Isabel, impecable en su atuendo caro, hojeaba su teléfono con la expresión ausente de quien se siente demasiado importante para perder el tiempo en detalles insignificantes, y Alejandro para ella era precisamente eso, un detalle sin importancia. Hoy voy a salir con los esposos de los ejecutivos, murmuró él, intentando que su voz sonara casual, como si la decisión no le costara tanto. Me dijeron que vamos a una exposición de arte en la Galería Central. Pensé que sería bueno conocerlos mejor. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa con un suspiro de exasperación. ¿Para qué?, preguntó, sin siquiera levantar la mirada. No tienes nada en común con ellos, son hombres de mujeres influyentes. Tú no eres más que un hombre que juega a sentirse parte de algo. El comentario le quemó en la piel como una bofetada, pero él no se permitió reaccionar. En su interior, algo se removió, una sensación que no reconoció de inmediato, pero que lo dejó con un sabor amargo en la boca. Se obligó a sonreír. Solo quiero intentarlo, conocerlos, dijo. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y finalmente lo miró. Su expresión era de desprecio apenas disimulado. Si tanto insistes, haz lo que quieras, pero no hagas el ridículo. No quiero que piensen que me casé con un hombre sin clase. Alejandro sintió una punzada en el pecho, pero asintió sin discutir. Estaba acostumbrado a que Isabel hablara así. A veces incluso lograba convencerse de que no lo hacía con mala intención, que simplemente era su forma de expresarse. Pero una parte de él, una parte que había sido callada por años, comenzaba a preguntarse cuánto más podía soportar. Cuando ella terminó su café, se levantó sin despedirse, tomó su maletín y salió por la puerta como si no existiera nadie más en la casa. Isabel se quedó sola en la cocina con el desayuno frío y una sensación de vacío que la envolvía como una sombra. Horas más tarde, cuando se encontró con las esposas de los ejecutivos en la galería, se sintió fuera de lugar. Ellas vestían con elegancia, con vestidos caros y accesorios que probablemente costaban más que todo su armario. Sus sonrisas eran medidas, sus conversaciones frías. Isabel intentó integrarse, pero cada comentario que hacía era recibido con miradas de condescendencia o silencios incómodos. No encajaba y en ese momento entendió lo que Alejandro había querido decir. De regreso a casa, se miró en el espejo del vestíbulo con una sensación de insatisfacción que no pudo ignorar. Había pasado tanto tiempo preocupándose por ser la esposa perfecta, la compañera comprensiva, la mujer que estaba siempre ahí cuando él la necesitaba, que había olvidado quién era ella. Cuando Isabel llegó esa noche, él ni siquiera preguntó cómo le había ido. Se sirvió un whisky y se sentó frente a la televisión, ignorándola por completo. Isabel quiso hablarle, contarle cómo se había sentido, preguntarle por qué se habían convertido en dos extraños viviendo bajo el mismo techo, pero se quedó en silencio porque sabía que él no escucharía. La rutina continuó, días iguales, palabras vacías, miradas que no se cruzaban hasta que llegó la invitación al evento en el restaurante de lujo. Él se la entregó sin emoción, como si fuera un trámite más en su vida social. El sábado es el cumpleaños del socio mayoritario de la empresa. Vamos a cenar con él y otros directivos. No hagas preguntas innecesarias, solo sonríe y compórtate, le dijo. Isabel tomó la tarjeta con manos temblorosas. Para ella, esa era una oportunidad, un pequeño resquicio para intentar reavivar lo que alguna vez fueron. Se permitió ilusionarse con la idea de pasar una noche juntos, lejos de la monotonía que los asfixiaba. Pero Isabel sabía que Alejandro no compartía su entusiasmo. Para él, ella no era más que un adorno que debía acompañarlo, una presencia obligatoria en un evento social, nada más. La noche del evento, mientras se miraba en el espejo con su vestido azul celeste, Isabel respiró hondo. No era tan elegante como las otras esposas, ni tenía su seguridad, pero haría lo posible por demostrar lo que valía. Isabel seguía queriendo que Alejandro la mirara, como antes, que le dijera que estaba hermosa, pero en el fondo sabía que eso ya no ocurriría.
Cuando bajó las escaleras, su esposo la observó por un instante, y con una sonrisa irónica, murmuró: «No está tan mal, pero deberías haber elegido algo más sofisticado». Isabel no respondió. No dijo nada. Solo guardó silencio y se preparó para la noche que cambiaría su vida para siempre. El bullicio del restaurante de lujo era sofocante, las conversaciones entrelazadas, el tintineo de copas de cristal y las risas calculadas de los esposos de los ejecutivos llenaban el aire con una armonía falsa, diseñada para impresionar. Isabel se sentía fuera de lugar desde el momento en que cruzó la puerta. Apretó el bolso entre sus manos mientras su mirada recorría las mesas adornadas con centros de mesa exquisitos y vajillas que probablemente costaban más que todo su guardarropa. Alejandro avanzó sin siquiera mirar si ella lo seguía, saludando con una sonrisa ensayada a los colegas que lo esperaban en una mesa cercana a la ventana. Cuando se sentaron, Isabel inmediatamente sintió los ojos de los demás sobre ella. No necesitaba palabras para entender lo que sus miradas transmitían: evaluación, juicio, desaprobación disfrazada de cortesía. Las esposas de los ejecutivos vestían con una elegancia que parecía innata, con vestidos de diseñador que caían a la perfección sobre cuerpos esculpidos por el tiempo y la dedicación a la imagen. Isabel, en su sencillo vestido azul celeste, se sintió insignificante. Bueno, Alejandro, al fin nos presentas a tu esposa, comentó uno de los socios, un hombre de cabello grisáceo y expresión afilada. Sí, teníamos curiosidad por conocer a la mujer que tiene la paciencia de soportarte, bromeó otro, provocando risas contenidas en la mesa. Isabel intentó sonreír, pero la tensión en su rostro evidenciaba su incomodidad. No digan eso, respondió Alejandro con una sonrisa que a ella le resultó desconocida, una sonrisa de hombre encantador, de alguien que se muestra diferente cuando quiere impresionar. Isabel es, ¿cómo decirlo?, mi ancla. Una mujer tranquila de casa, no le interesan estas reuniones. Pero insistí en traerla para que vea lo que se siente estar en la cima. Las risas fueron más fuertes esta vez. Isabel sintió su piel arder, no sabía qué responder. Miró a Alejandro, buscando en sus ojos algún rastro del hombre con quien se había casado, pero solo encontró indiferencia. «Qué afortunada eres», intervino una de las esposas con una sonrisa afilada. «Alejandro es un hombre exitoso. Debe ser un privilegio estar a su lado». El comentario le dejó un amargo sabor en la boca. Un privilegio, como si su única identidad fuera la de ser la mujer de Alejandro, como si su propia existencia solo tuviera valor en función de él. Intentó disimular su incomodidad y se concentró en el menú que el mesero había colocado frente a ella. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, Alejandro tomó la carta de sus manos con un movimiento casual y dijo en voz alta: «Tomará lo mismo que yo». No es de experimentar con la comida. Más risas, más comentarios que pasaban de un lado a otro, como cuchillas invisibles. Isabel sintió la humillación envolverla como una niebla densa. Sus manos se crisparon sobre su regazo. El primer brindis de la noche llegó cuando el socio mayoritario levantó su copa. Todos lo imitaron, excepto Isabel, que aún intentaba recomponerse. Alejandro lo notó y, con un tono de falsa paciencia, murmuró: «Vamos, cariño, al menos haz el esfuerzo de integrarte. No queremos que piensen que no perteneces aquí». Fue un susurro, pero lo suficientemente alto para que los demás lo escucharan. Otra ola de risas recorrió la mesa, y la sensación de ser pequeña, de no encajar, se intensificó. No supo si fue la manera en que él la miró, con esa expresión de condescendencia, o la forma en que los demás fingieron no notar su incomodidad, pero algo dentro de ella se rompió en ese instante. El mesero regresó con los platos principales. Alejandro retomó la conversación con sus colegas, ignorándola por completo. Isabel, por primera vez en años, no pudo tragar la comida. «Isabel, ¿es que?», preguntó uno de los hombres de la mesa con tono burlón. «A estas alturas, la mayoría ya estamos en nuestro segundo matrimonio». Alejandro sonrió con suficiencia, tomó un sorbo de su copa y respondió sin mirar a Isabel: «La costumbre es una cadena difícil de romper. Cuando uno lleva tanto tiempo con alguien, simplemente se acostumbra a su presencia». El comentario cayó como una piedra sobre la mesa. Un segundo de silencio y luego la risa de los demás explotó como un trueno. Isabel sintió la sangre drenar de su rostro, sus dedos se crisparon alrededor de la servilleta de tela. La humillación era tan cruda que sentía que no podía respirar.
Nadie salió en su defensa, nadie notó o prefirió no notar la forma en que su rostro había perdido color, la manera en que sus labios, al intentar contener las lágrimas, temblaban. Fue en ese momento, cuando el dolor la ahogaba, que sintió una mirada sobre ella. No era de burla, no era de indiferencia. Alzó la vista y encontró, a unas mesas de distancia, los ojos de un hombre que la observaba con atención. Javier Montenegro, el jefe de Alejandro. Él había presenciado todo. Sus ojos oscuros y calculadores no apartaban la vista de ella. No había en su rostro la burla que los demás mostraban, solo algo parecido a una evaluación. Isabel no supo por qué, pero su presencia le resultó inquietante, como si fuera el preludio de algo que estaba por cambiar. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue como el golpe final de una noche que la había destrozado por dentro. Isabel se quedó de pie en la entrada de la casa con los zapatos en la mano, el corazón latiendo con una furia desconocida. La humillación aún ardía en su piel, las risas de aquella mesa seguían resonando en sus oídos, pero lo que la sofocaba no era la tristeza. No, esta vez era rabia. Se dejó caer en el sillón del salón, cubriéndose el rostro con las manos. Durante años había soportado el desprecio de Alejandro. Había cerrado los ojos a la indiferencia, se había convencido de que su amor, su paciencia, su entrega, algún día lo harían verla. Pero ahora entendía algo con una claridad aterradora, nunca iba a cambiar. Miró su reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que la observaba de vuelta no era más que la sombra de alguien que alguna vez soñó con una vida diferente. Su vestido azul celeste, que tanto le había gustado al elegirlo, ahora parecía un disfraz de alguien que no era ella. La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. «Espero que no vayas a hacer una escena ridícula», dijo sin siquiera mirarla mientras aflojaba la corbata. Lo que pasó esta noche no fue nada. Solo una conversación entre amigos. No seas dramática. Isabel sintió el fuego subirle a la garganta, pero no respondió. No valía la pena. Subió las escaleras con pasos pesados y cerró la puerta de su habitación con más fuerza de la necesaria. Se quitó el vestido como si quemara, lo dejó caer en el suelo y se abrazó a sí misma, temblando. No lloró, no había lágrimas, solo una ira que le consumía el pecho. Pasó la noche en vela, y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, ya había tomado una decisión. El teléfono sonó a media mañana, sacándola de sus pensamientos. Estaba sentada en la mesa de la cocina con el café frío entre las manos, y la mente aún reviviendo cada detalle de la noche anterior. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó antes de contestar. Señora Isabel, la voz al otro lado era profunda y segura. Sí, ¿quién habla? Soy Javier. Un escalofrío recorrió su espalda. No sé si me recuerda, continuó él, pero estuvimos en el mismo restaurante anoche. Isabel sintió que el aire en la cocina se volvía más pesado. Claro que lo recordaba. Su mirada había sido la única que no se había unido a la burla. Sí, lo recuerdo, respondió, sin saber qué más decir. No quiero tomar mucho de su tiempo, pero me gustaría encontrarme con usted. ¿Podría verme hoy? Isabel frunció el ceño. ¿Puedo preguntar por qué? Porque creo que usted tiene un potencial que su esposo nunca ha visto. Y porque lo que presencié anoche me dejó claro que necesita una oportunidad que quizás nunca ha tenido. El silencio se extendió entre ellos. Le prometo que no es nada indebido, añadió Javier. Solo un café. Isabel cerró los ojos. Había algo en su voz que transmitía respeto, una seriedad que le hizo sentir que por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía como una persona y no como una sombra. Está bien, ¿dónde nos vemos? La cafetería elegida era discreta, alejada de la zona empresarial donde trabajaba Alejandro. Isabel llegó unos minutos antes y se sentó junto a la ventana, con el estómago revuelto por los nervios. No sabía qué esperar. Javier llegó poco después, vestía con la misma elegancia impecable de la noche anterior, pero su expresión era distinta. No la mirada fría y calculadora que Alejandro solía describir cuando hablaba de él, sino la de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Gracias por aceptar la invitación, le dijo, estrechándose la mano. Isabel sintió que el café se le atascaba en la garganta. Eso no es cierto, susurró. No lo es, dijo Javier, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos.
Su esposo la humilló frente a toda esa gente y usted no dijo una sola palabra. Isabel bajó la mirada. No tenía sentido discutir, murmuró. No tenía sentido discutir, repitió él, con una sonrisa irónica. ¿O porque lleva años convenciéndose de que no vale la pena defenderse? Isabel sintió que algo dentro de ella se estremecía. Mire, no quiero parecer entrometido, continuó Javier, pero yo construí mi empresa desde cero. He conocido todo tipo de personas en mi camino y sé reconocer a alguien con talento cuando lo veo. Usted tiene algo que ni siquiera ha descubierto aún. Isabel lo miró confundida. ¿Talento para qué? Para mucho más de lo que le han hecho creer. Isabel tragó saliva. ¿Y qué quiere de mí? Javier tomó un sorbo de café antes de responder. Quiero ofrecerle una oportunidad. Un curso de especialización en administración dentro de mi empresa, un camino para que usted encuentre su propio valor lejos de la sombra de su esposo. Isabel sintió que el mundo se detenía por un instante. Yo no sé nada de negocios. Pero puede aprender. La pregunta es, ¿quiere hacerlo? Isabel miró sus manos, las mismas que durante años habían preparado cafés para Alejandro, planchado sus camisas, puesto la mesa esperando que él notara su existencia. Nunca había considerado un futuro fuera de su matrimonio. Nunca había pensado en sí misma de esa manera. No tiene que decidir ahora, dijo Javier, dejando una tarjeta sobre la mesa. Pero si alguna vez se cansa de ser invisible, mi oferta sigue en pie. Isabel tomó la tarjeta con manos temblorosas, no respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en su vida tenía algo que pensar. Isabel sintió el peso de la tarjeta de presentación de Javier en su bolsillo durante días. Cada vez que metía la mano en su abrigo, sus dedos rozaban el papel y una punzada de duda le recorría el pecho. Nunca había tomado una decisión que no estuviera ligada a Alejandro. Nunca había considerado hacer algo solo para sí misma. Una tarde, después de un largo silencio interno, marcó el número. La voz de Javier respondió con la misma seguridad que la primera vez. Sabía que llamaría. 2 días después, Isabel cruzó las puertas de la empresa Montenegro y Asociados. Era imponente, con ventanales de cristal que reflejaban la ciudad como un gigante observando desde las alturas. En la recepción, una mujer elegante la recibió con una sonrisa calculada y la condujo a una sala de reuniones donde Javier la esperaba. Él la observó de arriba a abajo, no con juicio, sino con una evaluación meticulosa. Bienvenida, dijo, ofreciéndole asiento para comenzar. Isabel tomó aire. No sé si estoy lista, pero estoy aquí. Durante las semanas siguientes, su mundo cambió. Pasó de las tardes solitarias en casa a clases intensivas de administración, liderazgo y estrategia empresarial. Al principio, se sintió fuera de lugar, rodeada de jóvenes ambiciosos y profesionales seguros de sí mismos. Pero cada lección encendía algo en ella, una chispa dormida que nunca había imaginado que tenía. Javier la observaba desde la distancia. No le daba privilegios ni le facilitaba el camino, la empujaba a pensar, a resolver problemas, a tomar decisiones. Usted ha pasado demasiados años dejando que otros decidan por usted, le dijo un día. Es hora de que sea usted quien tome el control. Cada vez que salía tarde del curso, el silencio de la casa la golpeaba diferente. Alejandro ya no la esperaba con comentarios indiferentes ni con exigencias sobre la cena. En los primeros días, apenas notó su ausencia, pero pronto la impaciencia comenzó a instalarse en él. El primer signo de molestia llegó cuando intentó llamarla y ella no contestó de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó cuando ella finalmente devolvió la llamada. Estudiando. Hubo un silencio. ¿Estudiando qué? Administración. La risa de Alejandro fue seca. ¿Para qué? No necesitas trabajar. Isabel, no me hagas perder el tiempo con tonterías. Pero ya no era la misma mujer que aceptaba sus palabras como verdades absolutas. No es una tontería. Es algo que quiero hacer. Alejandro sintió algo extraño en su tono. No era desafío, no era enojo, era convicción. Las semanas pasaron y Isabel se convirtió en una sombra esquiva en la casa. Ya no estaba cuando Alejandro llegaba, ya no organizaba la ropa en el armario, ya no giraba en torno a sus necesidades. Una noche, cuando finalmente coincidieron, Alejandro la miró con detenimiento.
Había algo diferente en ella. Ya no tenía la misma expresión sumisa, ya no bajaba la mirada cuando él hablaba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono que mezclaba irritación y confusión. Isabel levantó la vista de los documentos que revisaba. Aprendiendo. Aprendiendo a ser yo. La respuesta lo descolocó, no porque fuera desafiante, sino porque era la primera vez que ella decía algo que no giraba en torno a él. Días después, cuando Alejandro llegó a casa y encontró la mesa vacía, la impaciencia se transformó en enojo. ¿Dónde está la cena?, preguntó con aspereza. Cuando Isabel entró minutos después, ella lo miró con una expresión serena. No tuve tiempo de cocinar, respondió. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo no tienes tiempo para hacer tu trabajo? Isabel sonrió levemente. No es mi trabajo. Alejandro sintió que algo se desmoronaba dentro de él. Durante años, ella había estado ahí, siempre, sin cuestionar, sin protestar. Y ahora, de repente, estaba avanzando. Intentó menospreciarla, como siempre hacía. No importa cuántos cursos tomes, Isabel, no perteneces a ese mundo. Nunca lo harás. Pero algo en su tono había cambiado. Ya no era un golpe certero. Ya no la destruía. Isabel dejó los papeles sobre la mesa, lo miró con calma y respondió, ya veremos. El sonido de los tacones resonaba en el pasillo de mármol mientras Alejandro caminaba con pasos apresurados, hacia la sala de reuniones. Su pecho se comprimía con una tensión que no había sentido antes. Los últimos días habían sido una tormenta silenciosa que se cernía sobre su cabeza y, aunque intentaba convencerse de que tenía el control, en el fondo sabía que lo estaba perdiendo. El ambiente en la sala era frío. Javier estaba sentado a la cabecera de la mesa con una expresión inescrutable. Los otros ejecutivos mantenían una postura rígida, en espera de lo que estaba por venir. Alejandro tomó asiento, ajustando su corbata con un gesto automático, como si aquello pudiera devolverle la seguridad que lentamente se desvanecía. Hablemos de rendimiento, comenzó Javier, deslizando un informe sobre la mesa. Esta empresa no se construyó sobre excusas ni sobre la autocomplacencia. Se construyó con trabajo duro y liderazgo. Y últimamente, Alejandro, he notado una carencia de ambos en tu desempeño. Las palabras cayeron como un mazazo sobre su pecho. No era solo una advertencia, era una sentencia. Si hay aspectos en los que deba mejorar, estaré dispuesto a hacer ajustes, respondió, intentando que su voz sonara firme. Javier entrecerró los ojos, como si analizara cada matiz en su tono. Ese es el problema, Alejandro. No se trata solo de ajustes. Se trata de prioridades, y tengo claro que últimamente las tuyas han estado en el lugar equivocado. El mensaje era claro, Alejandro había pasado demasiado tiempo confiado en su propia posición, creyendo que su estatus en la empresa era inamovible. Pero Montenegro no era un hombre que toleraba la mediocridad. Mientras la reunión continuaba, Alejandro notó que las miradas ya no eran las mismas de antes. Antes, cuando entraba en la sala, su presencia imponía respeto. Ahora lo miraban como un hombre en declive. Cuando la reunión terminó, se quedó sentado por unos instantes, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Luego se puso de pie y salió al pasillo, necesitaba aire. Fue entonces cuando la vio. Isabel caminaba con seguridad, su cabello recogido en una coleta impecable, vestida con una elegancia discreta pero imponente. Llevaba una carpeta en la mano y hablaba con dos ejecutivos que la escuchaban con atención. No era la mujer que él conocía. No era la mujer que solía esperar en casa con la cena servida y la voz temerosa de desagradarlo. Se quedó paralizado en el umbral de la puerta mientras la veía alejarse, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante solo para mostrarle la verdad, ella ya no le pertenecía. El resto del día fue una espiral de ansiedad. Alejandro revisó documentos sin leerlos realmente, ignoró llamadas, caminó de un lado a otro en su oficina, intentando convencerse de que todo estaba bajo control, pero el control se le escapaba como arena entre los dedos. Horas después, de vuelta en casa, encontró la sala en penumbra. No había señales de Isabel. El vacío se sintió como una herida abierta. Durante años, la había dado por sentada, como si su presencia estuviera garantizada, como si su papel en su vida fuera el de una sombra silenciosa. Pero ahora que la sombra se apartaba,
él se daba cuenta del peso de su ausencia. Marcó su número, esperando escuchar su voz, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. La inseguridad se convirtió en miedo. Un miedo nuevo, desconocido. Un miedo que no tenía nada que ver con el orgullo y todo que ver con la realidad que se cernía sobre él. Isabel se estaba alejando, y por primera vez, Alejandro no sabía qué hacer para detenerlo. Alejandro despertó antes del amanecer, con un nudo en el estómago y la garganta seca. Había conciliado el sueño, pero desde hacía días, su mente no encontraba descanso. Todo lo que daba por seguro estaba desmoronándose ante sus ojos: el matrimonio, su posición en la empresa, el control que creía tener sobre su mundo. Nada de eso era ya una certeza. Se levantó de la cama vacía y caminó hasta la ventana. La ciudad aún dormía bajo la neblina matinal. Miró su reflejo en el vidrio y apenas se reconoció, ojeras marcadas, la tensión acumulada en cada línea de su rostro. Se pasó la mano por el cabello con frustración. Nunca había sido un hombre de inseguridades, pero ahora la desesperación lo consumía. Tomó una decisión. Se duchó rápidamente, se vistió con la misma pulcritud de siempre y salió temprano. En el camino, hizo una parada en una florería. Nunca había sido de los que regalaban flores. Nunca creyó necesario ese tipo de gestos. Pero esta vez pensó que tenía que hacer algo diferente. Llegó a la empresa antes de lo habitual. Se dirigió al despacho de Isabel con el ramo en la mano, sintiendo una mezcla de ansiedad y orgullo herido. Sabía que debía recuperar terreno, mostrarle que aún era él quien dirigía la situación. Cuando la vio entrar al edificio, sintió un golpe en el pecho. Se movía con una confianza que le resultaba extraña. La mujer que alguna vez había esperado pacientemente en casa ya no existía. Esta Isabel era distinta. Se acercó a ella con una sonrisa tensa. «Buenos días, Isabel». Ella se detuvo mirándolo con cautela. «Buenos días, Alejandro». Hubo un silencio incómodo entre ellos. Extendió las flores con un gesto ensayado. «Pensé en ti esta mañana. Quería darte esto». Isabel bajó la mirada hacia el ramo, luego volvió a mirarlo con una expresión neutra. «Gracias». Tomó las flores con delicadeza, pero no hubo emoción en su rostro. No como él esperaba. Alejandro carraspeó, intentando encontrar las palabras correctas. «Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros», comenzó, eligiendo cuidadosamente cada sílaba. «Pero quiero arreglarlo». Isabel cruzó los brazos. «¿Arreglar qué exactamente, nosotros?», respondió con rapidez. «He estado pensando mucho en lo que ha pasado y me doy cuenta de que no he sido el mejor esposo». Isabel lo observó con seriedad. «No, no lo ha sido». El golpe fue seco, sin rodeos. «Pero quiero serlo. Quiero intentarlo». Un suspiro escapó de sus labios. «Alejandro, agradezco que te tomes el tiempo de decir esto, pero no puedes simplemente aparecer con flores y esperar que todo vuelva a ser como antes». Él frunció el ceño. «¿No crees que merecemos otra oportunidad?». Isabel lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Lo que merecemos es ser honestos con nosotros mismos». Alejandro sintió que la conversación se le escapaba de las manos. Estaba acostumbrado a manejar cada situación a su favor, a que sus palabras fueran suficientes para cambiar el rumbo de las cosas, pero Isabel no era la misma mujer de antes. Ella se despidió con cortesía y entró a su oficina, dejando a Alejandro parado en el pasillo con el ramo aún en la mano. El golpe final llegó esa misma noche. Después de darle vueltas todo el día, decidió dar un paso más. Buscó su mejor traje, se perfumó y condujo hasta el restaurante donde semanas atrás había humillado a Isabel sin siquiera pensarlo. Esta vez, sin embargo, no sería para menospreciar. Esta vez intentaría recuperarla. Pero lo que encontró al llegar lo dejó helado. Isabel estaba allí, pero no sola. Estaba acompañada de Javier y de otros ejecutivos. La mesa, la misma en la que semanas atrás él la había hecho sentir pequeña, ahora era su escenario. Isabel no solo estaba ahí como una invitada, estaba en su elemento. El impacto lo paralizó. Observó desde la distancia cómo ella hablaba con seguridad, cómo los demás la escuchaban con atención.
No era la mujer insegura que se aferraba a su presencia, no era la sombra detrás de su éxito. Era Isabel, la verdadera Isabel. La imagen le dolió más de lo que esperaba. Algo dentro de él se quebró. Reuniendo fuerzas, avanzó hasta la mesa. Isabel lo vio antes de que llegara. No se sorprendió. Los demás hicieron silencio. Javier lo miró con una expresión impasible. Alejandro se inclinó hacia Isabel, su voz más baja, casi privada. ¿Podemos hablar? Isabel sostuvo su mirada por unos segundos, luego con tranquilidad dejó su copa sobre la mesa y se levantó. Se alejaron unos metros. Alejandro sintió la mirada de Javier en su nuca, pero lo ignoró. No esperaba encontrarte aquí, dijo él con una sonrisa tensa. Yo sí esperaba verte, respondió ella, cruzando los brazos. Sabía que tarde o temprano vendrías. Necesito decirte algo, murmuró Alejandro. He cometido muchos errores. Fui un idiota. No valoré lo que tenía hasta que lo vi. Desaparecer. Isabel no respondió. Me haces falta, continuó él, con un suspiro pesado. No sé en qué momento dejamos de ser nosotros, pero quiero recuperarlo, quiero recuperarte. Isabel inclinó levemente la cabeza, analizándolo. No fue en un solo momento, Alejandro. Fue en cada vez que me hiciste sentir menos, en cada vez que me ignoraste, que me trataste como si mi existencia fuera insignificante. Él bajó la mirada. ¿Puedo cambiar? Isabel sonrió con tristeza. Tal vez puedas, pero eso ya no es problema mío. Alejandro sintió el golpe en el pecho. Eso significa que no hay vuelta atrás. Ella lo miró con una calma absoluta. El problema nunca fue que yo no fuera lo suficientemente buena para ti, fue que tú nunca fuiste lo suficientemente bueno para mí. Se quedó en silencio unos segundos más, dejando que sus palabras calaran hondo. Luego, con la misma elegancia con la que había llegado, se giró y regresó a la mesa. Alejandro la vio alejarse, sintiendo el peso de su propia derrota. Esta vez no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. El mundo de Alejandro se desmoronó en silencio. No hubo un estallido, ni una gran revelación, ni siquiera un aviso que le permitiera prepararse. Simplemente, en cuestión de días, todo lo que él creía inquebrantable comenzó a derrumbarse sin piedad. La mañana en que recibió la citación a la oficina de Javier, supo que algo estaba por suceder. El ambiente en la empresa había cambiado. Antes, cuando él entraba en una sala, las conversaciones bajaban de tono en señal de respeto. Ahora, el murmullo continuaba como si su presencia ya no fuera relevante. Las miradas que antes lo seguían con admiración, ahora se apartaban con indiferencia. El aire en la oficina de Montenegro estaba cargado de tensión. Javier observó en silencio mientras pasaba los dedos por la cubierta de un expediente. No hubo preámbulos, no hubo rodeos. Alejandro, creo que ambos sabemos por qué estás aquí. Su voz era firme, inapelable. Alejandro tragó saliva. Si hay algún problema con mi desempeño, quiero saberlo. No se trata solo de desempeño, interrumpió Javier. Se trata de valores. La palabra quedó flotando en el aire. Esta empresa se construyó sobre principios de liderazgo, respeto y compromiso, y tú has demostrado que no encarnas ninguno de ellos. Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. Si crees que he cometido algún error, podemos resolverlo. Javier negó con la cabeza. No hay nada que resolver. Ya tomé una decisión. El silencio se volvió insoportable. Estás despedido. Alejandro sintió que el aire abandonaba su pecho. No puedes hacer esto, murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera evitar lo inevitable. Puedo y lo haré. Ya no eres un activo para esta compañía. Y para ser franco, hace tiempo que dejaste de serlo. Alejandro apretó los puños. No puedes arruinarme así. Javier lo miró con indiferencia. Ya te has arruinado solo. Alejandro se quedó inmóvil mientras su jefe, su ahora ex jefe, firmaba el documento que sellaba su destino. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. No hubo más palabras. La conversación había terminado. Salió de la oficina sintiéndose como un espectro. Caminó por los pasillos que alguna vez habían sido su territorio,
con la certeza de que su legado había desaparecido. Se dirigió a su despacho, sin mirar a nadie. Recogió lo poco que tenía de valor y salió del edificio sin despedirse de nadie. Cuando cruzó las puertas, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Isabel cerró la última maleta con un suspiro. La habitación, antes llena de recuerdos de una vida que no le pertenecía, ahora estaba vacía. Había tomado la decisión sin titubeos. Javier le había ofrecido una oportunidad de estudios en el extranjero, una beca en una de las mejores universidades de administración de empresas. Al principio, la idea la asustó, dejar todo atrás, empezar desde cero. Pero luego se dio cuenta de que no era un final, sino un principio. La libertad la esperaba al otro lado del océano. Cuando bajó las escaleras con la maleta rodando detrás de ella, sintió un nudo en el pecho. No de tristeza, sino de emoción. Alejandro la estaba esperando en la entrada. Por un instante, ninguno habló. «¿Así que te vas?», preguntó él finalmente, con la voz apagada. «Sí», respondió ella sin titubear. «¿Por cuánto tiempo?» «No lo sé». Alejandro miró la maleta como si aún pudiera detenerla. «No tienes que hacer esto». «Sí, Alejandro, sí tengo que hacerlo». Él cerró los ojos, respirando hondo. «No quiero perderte». Isabel sonrió con tristeza. «Ya me perdiste hace mucho tiempo». No hubo más palabras. Salió por la puerta sin mirar atrás. Isabel respiró profundamente. Cuando el avión aterrizó, el sonido de las ruedas tocando el suelo la despertó de sus pensamientos. Pensamientos. En ese instante, supo que ya no había vuelta atrás. Habían pasado años desde que dejó esta ciudad, desde que cerró las puertas de su antigua vida y decidió construir una nueva desde cero. Ahora estaba de regreso, pero ya no como el hombre que alguna vez se sentó en la cima, rodeado de poder y respeto. Ahora era Alejandro, un hombre caído, derrotado, cuya vida ya no giraba en torno a la imagen que su esposa le había ayudado a construir. Ahora era un hombre fuera de lugar. Tomó su abrigo y caminó con pasos lentos por los pasillos del aeropuerto. La gente se movía a su alrededor, apurada, perdida en conversaciones telefónicas o arrastrando maletas sin detenerse a mirar. Pero él no tenía prisa, no esta vez. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había perdido, de todo lo que había dado por seguro y que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Cuando salió a la calle, la ciudad se extendió ante él con su caos de tráfico y luces parpadeantes. Durante mucho tiempo, este lugar había sido una jaula para él, pero ahora lo veía con otros ojos. Esta ciudad ya no lo contenía, ni lo definía. Ahora, era su escenario, pero ya no tenía poder sobre él. Subió a un taxi y le indicó la dirección. El conductor, un hombre de mediana edad con aire cansado, lo observó por el retrovisor. Regresando a casa, le preguntó. Alejandro sonrió con un dejo de ironía. Algo así. El auto avanzó por las avenidas, mientras él observaba por la ventana. Los edificios le resultaban familiares, pero al mismo tiempo lejanos, como si pertenecieran a una vida que ya no le correspondía. Reconoció restaurantes donde alguna vez cenó con Isabel, calles por donde había caminado con la esperanza de que su matrimonio tuviera arreglo. Pero esos recuerdos ya no dolían. Eran solo sombras de un pasado que había dejado atrás. El taxi lo dejó frente a un edificio elegante en el distrito financiero. Bajó con calma, ajustando su abrigo sobre los hombros. Las puertas automáticas se abrieron ante él, y cuando entró, todas las miradas se posaron en su figura. Algunos empleados lo reconocieron, otros no, pero aún así todos parecían percibir su presencia. Caminó con inseguridad hasta la recepción, donde una joven de traje impecable lo recibió con una sonrisa profesional. «Señor Montenegro, bienvenido. El señor Javier lo espera en la sala de reuniones». Alejandro asintió y siguió su camino. Mientras avanzaba, sintió una extraña sensación de vacío. Este no era el lugar que había planeado conquistar, no era la vida que había soñado. Isabel ya no estaba, y con ella, el aire que respiraba parecía menos denso. Esta era su nueva vida, una que no le pertenecía, una vida en la que ya no cabía su presencia. Al llegar a la sala de reuniones, Javier lo recibió con una sonrisa distante. «Justo a tiempo», dijo, estrechándose la mano de Alejandro.
La reunión se llevó a cabo con la eficiencia y el profesionalismo que esperaba. Javier presentó sus ideas, discutió estrategias, pero Alejandro ya no era un espectador en su propia vida. No era la persona que solía ser, el hombre que imponía respeto en cada conversación. Al finalizar, Javier lo felicitó con un asentimiento de aprobación. Has cambiado mucho, Alejandro. Es impresionante verte aquí, en esta posición. No fue fácil, respondió él con sinceridad. Pero valió la pena. Al salir del edificio, decidió caminar un poco por la ciudad. No tenía prisa en llegar a su nuevo apartamento. Quería saborear este momento, esta derrota silenciosa, el peso de una vida que se le escapaba entre los dedos. Cuando pasó frente a un café que solía frecuentar con Isabel, se detuvo un instante. Miró a través del cristal, y para su sorpresa, la vio. Isabel estaba sentada, sola en una mesa junto a la ventana, con un café frío frente a ella y la mirada perdida. Su postura era diferente. Ya no tenía el aire sumiso de antes ni la inseguridad de quien se siente invisible. Había algo decidido en su semblante, algo que Alejandro no reconocía. Se quedó observándola unos segundos, preguntándose si ella lo vería. Pero Isabel no levantó la cabeza. No sintió ni rencor, ni satisfacción. Solo una certeza absoluta, él ya no pertenecía a ese mundo. Dio media vuelta y siguió caminando. No necesitaba verlo, ni enfrentarlo, ni escuchar ninguna disculpa más. Había perdido, no porque ella lo hubiera destruido, sino porque él nunca supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Mientras avanzaba por la avenida, una sonrisa se dibujó en su rostro. El pasado había quedado atrás, y el futuro, por fin, le pertenecía. La historia de Alejandro es más que una historia de derrota. Es un recordatorio poderoso de cuánto puede cambiar la vida cuando alguien se da cuenta de que ha estado viviendo bajo la sombra de otros, y decide dar el paso para salir de allí. Es la prueba de que el verdadero cambio no sucede de la noche a la mañana, ni llega sin dolor. Pero cuando ocurre, transforma por completo a quien se atreve a dar el primer paso. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos atrapados en situaciones que nos hacen sentir pequeños, invisibles, irrelevantes? Nos acostumbramos a ser tratados con indiferencia, ¿a qué? Nuestros pensamientos se ven ignorados, nuestros sentimientos minimizados, y lo peor es que con el tiempo empezamos a creer que esa es la única forma de vivir. Nos convencemos de que lo que tenemos, por más doloroso o insatisfactorio que sea, es lo que merecemos. Pero la historia de Alejandro nos enseña algo fundamental: lo que aceptamos es lo que creemos merecer. Y si permitimos que nos traten con desprecio, con frialdad, con indiferencia, terminamos perdiendo la voz, la confianza, y lo más peligroso, la capacidad de imaginar una vida diferente. Alejandro pasó años en un matrimonio en el que su existencia era poco más que un accesorio para la vida de Isabel. Él giraba en torno a ella, tratando de ser suficiente, de encajar en su mundo, de ganarse su aprobación. Pero la aprobación nunca llegaba porque Isabel no lo veía como una persona con sueños, con ambiciones, con una identidad propia. Lo veía como una extensión de su vida, como un elemento que debía estar presente, pero sin protagonismo. ¿Cuántos hombres viven de esa manera, atrapados en relaciones en las que su voz no importa, en trabajos en los que nunca serán reconocidos, en círculos donde su presencia no es valorada? El problema no es estar en un lugar donde no te ven, el problema es quedarte allí. La transformación de Alejandro comenzó con un solo momento. La humillación pública fue el instante cuando algo dentro de él se rompió, cuando el dolor se convirtió en un catalizador para el cambio. No fue inmediato, no fue fácil, pero fue real. Porque el primer paso para cambiar la vida no es tener un plan perfecto, es darse cuenta de que ya no se puede seguir igual. Cuando Alejandro aceptó la oportunidad que se le presentó, no lo hizo porque estaba seguro de que tendría éxito. Lo hizo porque entendió que no podía seguir viviendo a la sombra de alguien más. El miedo siempre estará presente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Pero es mejor sentir miedo avanzando que sentir resignación quedándose en el mismo lugar. Y ese es otro de los grandes aprendizajes de esta historia: la vida cambia cuando uno cambia. No cuando el otro decide tratarnos mejor, no cuando las circunstancias externas se vuelven favorables, sino cuando tomas la decisión de dejar de aceptar menos de lo que mereces. Isabel no necesitó venganza, no buscó destruir a Alejandro ni demostrarle nada. Su victoria no estuvo en verlo fracasar,
sino en dejar de depender de él, en encontrar su propio camino, en aprender, en crecer, en descubrir que era capaz de mucho más de lo que jamás le habían dicho. La sociedad a menudo nos hace creer que la felicidad está ligada a la aprobación externa, que necesitamos que alguien más nos valore, que alguien nos elija, que alguien reconozca nuestro esfuerzo. Pero la verdad es que la felicidad y el éxito comienzan cuando nos elegimos a nosotros mismos, cuando dejamos de esperar que otro nos dé permiso para ser felices y simplemente lo hacemos. Cuando Alejandro regresó a la ciudad, ya no era el mismo hombre. No porque su físico hubiera cambiado ni porque tuviera un nuevo título profesional, sino porque ahora sabía quién era. Había dejado de ser el marido de alguien para convertirse en él mismo. Y mientras Isabel lo observaba desde la distancia, solo pudo darse cuenta de lo que había perdido, cuando ya era demasiado tarde. Porque ese es otro aspecto de la vida, muchas veces solo valoramos lo que teníamos cuando lo hemos perdido. Pero la lección más importante de esta historia no es sobre la caída de Alejandro, sino sobre la ascensión de Isabel, sobre la valentía que se necesita para mirarse al espejo y decir no más, sobre la fuerza de voluntad para reconstruirse desde los escombros de una vida que ya no sirve, sobre el poder de una mujer que entendió que su felicidad nunca dependió de nadie más que de ella misma. Porque al final, la mayor victoria no es demostrarle algo a quien te subestimó. La verdadera victoria es mirarte un día y ver que ya no eres la persona que solía conformarse con menos. Es caminar con la cabeza en alto, con una sonrisa en los labios, y con la certeza de que no necesitas que nadie más te diga tu valor. Alejandro ganó no porque destruyó a Isabel, sino porque se reconstruyó a sí mismo. Y eso, sin duda, es la mayor victoria que alguien puede alcanzar. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Nueva historia que está apareciendo para ti. Ahora, haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.